Muy bien, este es el circuito comparador de ventana con una señal de entrada de 8 volts pico pico con un offset de 4.5 volts y a una frecuencia de 300 Hz. Entonces, este es el circuito. Ajá. Y como podemos ver, BUT es de 4 y B... Muy bien, entonces este es el circuito comparador de ventana con histéresis con una señal de entrada triangular de 8 volts pico pico con un offset de 4.5 volts y una frecuencia de 300 Hz. Entonces este es el circuito y como podemos ver BUT es de 5.04 volts y BLT es de 4 volts, lo que corresponde. Ahora vamos a proceder a mostrar la curva o la gráfica de histéresis. Y entonces podemos desplazar un poco esto. Entonces, este es el circuito sumador. En sí es un cambiador de nivel de CD y entonces se muestra aquí. Entonces, mediante este potenciómetro vamos a ajustar el offset vaya de una señal triangular 2 volts pico pico a una frecuencia de 1 kHz. Y entonces, como podemos comparar la señal de entrada, la amarilla, con la señal de salida, y se compara en este momento, entonces el funcionamiento del circuito es correcto. Bueno, este experimento consiste en un rectificador de onda completa y entonces, como podemos ver en el circuito y en el osciloscopio, se está rectificando en este caso la onda de entrada es la onda que corresponde a la señal azul, que tiene una frecuencia de 10 kHz con una amplitud de 2 volt pico pico. En este caso la ocultamos para mostrar su mejor apreciación y la volvemos a mostrar. Vamos a variar la amplitud y el funcionamiento es correcto. Muy bien, este es el detector de picos. Cabe destacar que se utilizó el mismo circuito que en el rectificador de onda completa de precisión. Entonces, como podemos ver, vamos a introducir o es una señal de entrada de 10 kHz a 3.5 volts pico pico. Entonces vamos a variar la amplitud y como podemos ver, el funcionamiento del circuito es efectivo. Cabe destacar que la diferencia entre el pico de la señal y la señal es en azul, que es la de salida, es por el consumo de tensión del diodo de germanio, que es de 0.3. Entonces este es el filtro pasaltas de 1 Hz, como vemos en el generador. Entonces comenzamos con una frecuencia de 2 Hz con una tensión de 2 volts pico pico.
lo que se procederá a hacer es bajar la frecuencia para comprobar el funcionamiento del circuito. Ahí está 1 Hz, aunque el osciloscopio no lo detecta del todo. Y como podemos ver, si bajamos aún más la frecuencia y ajustamos un poco el periodo, podemos ver la efectividad del circuito. Se comprueba. Muy bien, entonces este es el filtro pasabajas de 150 Hz con una señal de entrada de 2 volts pico comenzando desde los 100 Hz. Entonces lo que procederemos a hacer ahora será variar la frecuencia y, como se puede ver, la atenuación de la señal de entrada es efectiva. Ahí estamos en 150 Hz, que es la frecuencia de corte, y después de ahí la onda se va a atenuar aún más. Eso es todo. De acuerdo, entonces este es el filtro notch o rechazabanda a 60 Hz, como lo vemos en el generador. Entonces el funcionamiento es correcto, ya que lo está rechazando. Y en un cambio de frecuencia podemos observar que la onda de salida es muy parecida a la de entrada, ya que aún no la está recortando. Entonces, este es el amplificador de instrumentación, que consiste en el uso de otros 3 op-amps mediante el uso de la tecnología Arduino. Se hace variar el PWM de un potenciómetro digital con matrícula XC9103, ajustando la resistencia que determinará la ganancia. Como primer caso, se muestra una ganancia igual con 10. Como segundo caso, una ganancia igual con 50. Como tercer caso, una ganancia igual con 100. Y como último caso, una ganancia igual con 1000. En este último caso, la ganancia es tal que en el osciloscopio ya no se permite apreciar por completo. Entonces, procederemos a calcular el CMRR, el cual es el factor de rechazo en modo común, dejando la ganancia en modo diferencial igual con 50. Recordando que el CMRR es 20 veces el logaritmo base 10 de la ganancia en modo diferencial entre la ganancia en modo común. Y entonces, teniendo el valor de la señal amarilla que nos muestra el modo común, el CMRR es igual a 72 y se aprueba el funcionamiento del amplificador. Muy bien, este es el experimento, que consiste en un amplificador operacional de ganancia igual a 50. Por cálculos previos se calculó, se estimó que la resistencia RG tiene que ser igual a 1.02 kilo ohm. Entonces, ahora procedemos a medir la resistencia de un trimmer, que corresponde a 1.02 kilo ohm. Ahora la vamos a implementar en el circuito. Esta resistencia va a determinar la ganancia del circuito. Y entonces, como podemos ver, la señal ha sido amplificada correctamente con una tensión pico de 960 milivolts. ¿Les suena?